Sale, entonces volviendo al otro, ¿sí? Eh, ley de gravitación universal. La ley de gravitación universal de Newton es parte de la mecánica clásica, entonces no es, digamos que en este aspecto es una teoría un poquito vieja, ¿sí? Pero que básicamente resolvió casi todos los problemas o dudas que se tenían del universo cercano en el corto plazo. Eh, la gravedad, de acuerdo a como lo propuso o se lo imaginó Newton, tiene las siguientes propiedades, ¿sí? La gravedad es generada por cualquier objeto que tenga masa. ¿Sí? Entonces, si el objeto tiene masa, produce gravedad. Si el objeto no tiene masa, no puede producir gravedad. Entonces, esa es la primera característica. Es proporcional a las masas, o sea, entre más masa hay, más gravedad se genera. Entre menos masa hay, pues bueno, la gravedad será más pequeña. Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, o sea, esta D significa distancia, ¿sí? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si tú estás a 1 metro de un objeto que produce, digamos, un newton de gravedad, ¿sí? Que te atrae con una fuerza de 1 newton de gravedad, y por ejemplo tú te alejas otro metro, o sea, ya no estás a 1 metro, ahora estás a 2 metros, ¿sí? Quiere decir que la gravedad se va a atenuar, no a la mitad, se va a atenuar 4 veces, o sea, al cuadrado de la distancia que te hayas alejado o acercado. Por ejemplo, si ese objeto que a 1 metro de distancia genera 1 newton de gravedad de atracción, tú te alejas 2 metros más, o sea, quedas a 3 metros de distancia del objeto, ¿sí? Ese objeto, la gravedad de 1 newton se va a atenuar 0.9 veces, o sea, nada más va a generar 0.1 newtons ahora, ¿sí? Bueno, 0.11 newtons. Entonces, eso significa que sea inversamente proporcional a la distancia. O sea, entre más lejos esté del objeto, la gravedad básicamente se hace muy pequeña. Sin embargo, jamás desaparece. Y la última propiedad es radial. ¿Qué significa que sea radial? Las fuerzas de gravedad entre dos objetos son directamente del centro de un objeto al centro de otro objeto. Para establecer esto, digamos, de manera muy puntual, pensando por ejemplo en la Tierra y en la Luna, ¿sí? La gravedad, la atracción entre estos dos objetos es del centro de un objeto al centro del otro. Eso es lo que significa que sea radial, la atracción gravitacional, ¿sí? Siempre va del centro de uno al centro de otro. Entonces, si tenemos más objetos aquí, y de hecho, digamos, las formas no importan, digamos que una manera sencilla de entender cómo se van a traer estos dos es del centro del cuadrado, del centro de masas hasta el centro de masas, digamos, del objeto más grande, ¿no? Y podemos poner una flecha semejante para el objeto más pequeño. Entonces, eso significa que sea radial. Y bueno, en física esto se escribe así: la fuerza es proporcional a las masas que las generan, que las etiquetamos como masa 1 y masa 2, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y para que esto, en lugar de ser proporcional, se escriba como una ecuación, multiplicamos por una constante o encontramos cuál es esa constante de proporcionalidad. Y esa constante de proporcionalidad es esa G mayúscula. A esa se le conoce como constante de gravitación universal. Y es una de las constantes que existen en el universo, una de las que menos sabemos y que es una de las más difíciles de medir. Por ejemplo, medir la velocidad de la luz, medir el número de Avogadro, medir la carga del electrón, eso digamos que es sencillo en comparación de obtener una buena medición de esta constante gravitacional, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula con la cual vamos a estar trabajando. F es la fuerza, M1 y M2 son las masas que se van a traer, D va a ser la distancia entre esas masas, y esta G siempre va a valer este valor, ¿sí? Siempre va a valer 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado entre kilogramo cuadrado, ¿sí? De esta fórmula se puede obtener algo bien interesante. Como sabemos que el peso de los objetos también es una fuerza, ¿sí? Por ejemplo, pudiéramos calcular o pudiéramos tratar de pensar cuál va a ser el peso de una persona, ¿no? Sobre el planeta Tierra. Entonces ahí más o menos dibujamos una personita. Entonces esta persona
va a experimentar un peso debido a la fuerza o a la aceleración de la gravedad. Entonces, si igualamos ese peso con la ley de gravitación universal, nos va a quedar que la masa por la gravedad va a ser igual a esta G, que es la constante de gravedad universal, esta M, que es la masa de la persona, esta M mayúscula la puse grande porque va a representar la masa de la Tierra, y la distancia que hay más o menos de una persona al centro de la Tierra, al centro del objeto, o sea, del centro de la persona al centro de la Tierra, básicamente es el radio de la Tierra, ¿sí? Entonces, de esta ley se puede calcular la gravedad en cualquier parte del planeta Tierra, ¿sí? Lo único que necesitas es a qué altura o a qué nivel te encuentras en el planeta, la constante de gravitación universal y en este caso la masa de la Tierra. Entonces, esta fórmula puede ser utilizada para calcular la gravedad sobre cualquier otro planeta, siempre y cuando tú conozcas el radio del planeta y la masa del planeta, ¿sí? También, digamos que esta fórmula, para otro tipo de usos más, bueno, que a ustedes quizás les puedan parecer más interesantes, resulta que la gravedad depende de en qué parte del planeta Tierra te encuentras. Por ejemplo, es bien sabido que la Tierra pues tiene, digamos, montañas o tiene montes. Entonces, cuando tú te empiezas, digamos, a alejar o a subirte a una parte elevada de la Tierra, te vas a alejar más del centro. Entonces, la gravedad es diferente en cada parte del planeta dependiendo a qué altura se encuentre esa parte. Por ejemplo, la gravedad es más baja en el Monte Everest, es más alta aquí en León, y la gravedad más alta siempre la vamos a tener al nivel del mar, o sea, donde el radio es, donde tenemos el radio de la Tierra. Entonces, esta fórmula se utiliza, por ejemplo, para calibrar básculas comerciales de toneladas. Porque bueno, esto es muy importante, pensando en que tengas ahí como un barco, y el barco, por ejemplo, lleve mercancía de una parte del mundo a otra parte del mundo, si el nivel del mar cambia o esa mercancía acaba en otra parte elevada con una báscula idéntica, pero que no está bien calibrada para la gravedad que existe ahí, digamos que la báscula te va a dar malas mediciones. Y si vendes toneladas o miles de toneladas de tu producto, el error que vas a obtener pues puede llegar a ser gigantesco, ¿sí? Entonces, aunque esto de la gravitación universal se puede escuchar como una cosa a lo mejor poco interesante, bueno, en el sentido de a lo mejor su área de conocimiento que escogieron, que son las económico-administrativas, pues bueno, resulta que para el comercio es importante tener en cuenta este tipo de características. De hecho, esta misma fórmula hasta puede ser utilizada para encontrar yacimientos de minas, yacimientos de petróleos, pozos petroleros, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ahí radica digamos, una gran parte de su importancia, ¿sí? Y bueno, nos vamos a dar cuenta que en lo que respecta a la evaluación de este tema, pues va a ser muy sencillo. Nada más dejen hacerle zoom, pantalla completa. Y bueno, vamos a revisar los ejemplos, ¿no? La ley de gravitación universal, por ejemplo, nos presenta calcular la fuerza gravitacional con la que se atraen dos muchachas, ¿sí? Si una de ellas tiene una masa de 60 kilogramos y la otra de ellas tiene 70 kilogramos y se encuentran separadas a 1.5 metros de distancia. Entonces nos están preguntando la F, nos están dando las masas, nos están dando la distancia y esta G mayúscula siempre vale esto, ¿sí? Entonces lo único que hay que hacer en la fórmula es sustituir pues cada uno de los valores. Y digamos que aquí lo que ustedes deben de tener muchísima precaución es utilizar correctamente la calculadora. Entonces aquí hice la sustitución y les pido que si tienen su calculadora científica vayan verificando que se obtienen estos resultados. Por ejemplo, 60 por 70 por 6.67 exponente a la menos 11 les debe de dar este número, ¿sí? 1.5 por 1.5 da 2.25 y bueno, este número entre 2.25 da esto como resultado. Y esta es la fuerza de atracción entre dos personas de 60 y de 70 kilogramos que están separadas 1,5 metros de distancia.
Entonces vean que es muy sencillo, ¿sí? Los cuidados que hay que tener son las unidades y utilizar correctamente la notación científica de su calculadora. Y también digamos que este mismo resultado se puede expresar de formas diferentes. Por ejemplo, como al libro le gusta expresarlo como en un nivel o en términos de la constante, por eso aquí este 1 por 10 a la menos 7 lo transforma a 1 por 10 a la menos 11. ¿Cómo hacemos eso? Acuérdense que hay que mover el punto decimal. Las posiciones que nos hacen falta, que son 4 para llegar a menos 11. Entonces es 1, 2, 3 y 4, por eso se le agregan dos ceros. ¿Sí? U otra manera alternativa, que yo prefiero más, este de aquí lo paso por algo por 10 a la menos 6, y por 10 a la menos 6 se puede cambiar por micro. Entonces se atraen con una fuerza de punto 125 micronewtons. Entonces la idea de este problema es que ustedes vean que en general las fuerzas de atracción gravitacional son muy pequeñitas, ¿sí? Y al ser muy pequeñitas, pues digamos que son imperceptibles y casi siempre quedan ocultas por otro tipo de fuerzas, como son las fuerzas electromagnéticas. Entonces, no sé si hay alguna duda en el primer ejemplo, en el primer ejercicio. Bueno, entonces vamos a proseguir. Vámonos al ejemplo número 2. Calcular el valor de la fuerza con la que se atrae una mesa pequeña y un sillón, ¿sí? De 98 y de 300 newtons de peso. Entonces vean, aquí en lugar de masa nos dieron peso y nos dicen que la distancia entre estos objetos es de 50 centímetros. Entonces nos piden encontrar los resultados en el sistema internacional. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estos pesos, 98 y 300 newtons, convertirlos a kilogramos. Entonces se divide entre 9.8. Vean, bastante fácil. Y ya que tenemos las masas, ya podemos trabajar. El otro número que tenemos que cambiar son los 50 centímetros. 50 centímetros son 0.5 metros. Y ya que tenemos, digamos, esto de aquí, lo sustituimos en la fórmula. La fórmula es la misma. Entonces nos va a quedar 6.67 por 10 a la menos 11 por 10 por 30.61 entre 0.5 al cuadrado. Y si ustedes hacen esto correctamente en su calculadora, deben de obtener 8.161 por 10 a la menos 7. De hecho, aquí para ayudarnos, vamos a hacer la sustitución del 2. ¿Sí? Nada más para que no pierdan como el detalle. Entonces la fuerza es igual a... De hecho voy a copiar esto mismo de aquí. Nomás que voy a escribir por los datos que nos dan este problema. Aquí van a ser 10 kilogramos. Aquí van a ser 30.61. ¿Sí? Y aquí la distancia es 0.5. Y bueno, aquí para que vayan viendo en vivo qué resultados se van sacando, los voy a ir haciendo. Por ejemplo, 10. Primero voy a poner el número en notación científica. Entonces va a ser 6.67 exponente a la menos 11. Ay, perdón. Es que es lo malo. Bueno, estas calculadoras no están muy padres que digamos, pero la ventaja es que aquí ustedes van viendo qué es lo que hago, ¿no? Y no hay engaño. Entonces 6.67 por 10, eso significa la E, el exponente, por 10 a la menos 11. Y este va a ir multiplicado por 10. Y luego va a ir multiplicado por 30.61. Entonces aquí en el numerador nos va a quedar este número pequeñito, que de hecho lo más correcto es ponerlo en notación científica. Entonces aquí van 3, 6, 8 espacios. Entonces nos va a quedar 2.0416 por 10 a la menos 8. Y abajo, pues 0.5 por 0.5 da 0. De hecho aquí lo hago para que vean. 0.5 por 0.5 da 0.25. Y finalmente hacemos este número que es 2.0416 exponente a la menos 8. Lo vamos a dividir entre 0.25. Y nos va a dar ese número.
que transformado va a ser 3, 6, 8 espacios otra vez. Va a ser 8.1664 por 10 a la menos 8 newtons. Y ese es el resultado, es una manera de expresar el resultado. Lo que hacen aquí, para que quede por 10 a la menos 11, que quede como en la misma escala de la constante, lo que se hace, se mueve 3 espacios más el punto decimal, para que en lugar de 8.16 quede 8166. ¿Sí? Entonces, digamos que en estos problemas pues uno va utilizando lo que ya habíamos aprendido previamente de notación científica. Y bueno, aquí estos son como los dolores de cabeza del curso, ¿no? Que cuando nomás aprende uno las cosas como para el momento, luego vuelven a aparecer más adelante y dices, no, pues sí, ya lo había visto, pero todavía no queda claro. Entonces ese es el ejercicio número 2. No sé si hay alguna duda o comentario. ¿Ya te lavaste las manos, Elisa? Sí. Ándale, llévatelo todo y cómetelo. Ándale. Pero no quiero el vestido. Bueno, pero vienes a acabar. Bueno, vamos a proseguir con el número 3. ¿A qué distancia se encuentran dos cajas de 4 por 10 a la menos 2 kilogramos y 9 por 10 a la menos 3 kilogramos si la fuerza con la que se atraen es de 9 por 10 a la menos 9 newtons, o sea, 9 nanonewtons? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos los datos. Hay que despejar, en este caso, la distancia. Entonces, para despejar la distancia, esta es la fórmula, ¿sí? Entonces, esta d al cuadrado está dividiendo, pasa multiplicando, queda así. Y luego esta f estorba, pasa dividiendo y el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Entonces ahí está el despeje. Y se sustituyen los datos en el despeje. Ahí están ya sustituidos, ¿sí? Y bueno, aquí para no tener que hacerlo todo con notación científica, aquí hago una trampa. Les explico en qué consiste la trampa. Por 10 a la menos 11, por 10 a la menos 2 y por 10 a la menos 3 los junté. Entonces aquí queda por 10 a la menos 16. ¿Sí? O sea, menos 11, menos 2 y menos 5 y menos 3 dan menos 16. Y a menos 16 le voy a quitar menos 9. Entonces, si al 16 le quitamos 9, nos queda un 7 y aquí lo puse. Y así ya nada más hago 6.67 por 4 por 9 entre 9. ¿Sí? Ojo, esto yo lo hice aquí para hacer la cuenta más fácilmente en la calculadora. Porque bueno, aquí en mi calculadora es muy tardado meter estos números. En la calculadora de la computadora. ¿Sí? Entonces, sin embargo, ustedes no deben de tener ese problema, puesto que ahí vimos en el primer parcial cómo es que estos números se ponen en la calculadora. Entonces, nomás es cosa de que lo hagan y en el peor de los casos que se acuerden, ¿no? Entonces, aquí es 6.67 por 4 por 9 por 1 entre 9. Y queda ese número 26.68. Y después, nada más déjenme confirmarlo porque luego es 4 por 6.67. Entonces ahí está 26.28. Y luego lo vamos a hacer exponente a la menos 7. ¿Qué es lo que significa acá? Vamos a multiplicar por 1 exponente a la menos 7. Y este número le vamos a sacar raíz cuadrada. Y ahí está, 0.00163, que es lo que tengo aquí. Y esto lo puedo poner en notación científica como 1.63 por 10 a la menos 3. Y si hacemos un poquito de memoria, 1 por 10 a la menos 3 es el prefijo mili. Entonces, la distancia a la cual están esos dos objetos tiene que ser de 1.63 milímetros. Y ahí está. Entonces, no sé si hay alguna duda con el 3. Bueno, entonces, ya para ir acabando, vamos a hacer el ejemplo 4 y 5. Entonces, los ejemplos 4 y 5
En el 4 nos preguntan la masa, entonces aquí hay que despejar la masa de la fórmula. Y se calcula la masa de un bloque de madera si la magnitud de la fuerza gravitacional con la que se atrae con un sillón de 20 kilogramos es de 40 por 10 a la menos 11 newtons y la distancia a la que se encuentra uno del otro es de 4 metros. Entonces aquí en el 4 tenemos esta fórmula, la escribí al revés. G estaba G y M2 estaban arriba, los dejo abajo, ¿sí? Y esta D cuadrada estaba abajo, la dejo arriba y ahí está el despeje. Sustituyo cada uno de los datos y bueno, pues ya ahí usando la calculadora se pueden hacer las cuentas. Entonces aquí hago una trampa muy parecida a la del otro problema. Aquí arriba tengo por 10 a la menos 11 y aquí abajo tengo por 10 a la menos 11. Entonces los puedo cancelar y me queda 40 por 4 al cuadrado entre 6.67 entre 20. Y ya que lo haces con tu calculadora, te va a dar 4.79. De hecho, lo podemos hacer aquí. ¿Sí? Va a ser 40 por 16, da 640 entre 6.67, da 95.95 entre 20. Ahí está, 4.79. Entonces, ¿alguna duda con el 4? Bueno, entonces, si no terminamos con el 5, el 5 es un problema como el de gravedad que les había dicho. Determina la fuerza gravitacional que ejercerá la Tierra sobre un diccionario de 1 kilogramo de masa al estar colocado en un punto donde el radio terrestre es de 6.336 por 10 a la 6 metros. O sea, este es el radio de la Tierra y esta es la masa de la Tierra, ¿no? Son dos números bastante grandes. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es calcular la fuerza. Entonces lo que hacen es se sustituye directamente en la fórmula y bueno, la fórmula, como es de esperarse, nos va a tener que dar 9.8. Yo lo explico de otra manera. Yo lo voy a calcular con esta mini fórmula que les había explicado previamente al principio de la clase. De hecho, ese fue el objetivo de hablar de esta parte, para la parte del problema número 5. Entonces, 6.67 lo multiplicas por 5 por 10 a la 24, que es la masa de la Tierra, y divides entre el radio de la Tierra, que es 6.336 por 10 a la 6 metros. Es decir, 6.3 millones de metros. ¿Sí? O también 6.300 kilómetros de radio es lo que tiene la Tierra. Entonces, aquí hago el mismo truco de las unidades. Aquí tengo menos 11, aquí tengo más 24, luego aquí tengo 6 por 2 da 12. Entonces, con esto me va a quedar 1 por 10 a la 1 y ya nada más en su calculadora podemos hacer esta cuenta muy sencilla, que es 6.67 multiplicado por 5.9 y luego dividido entre 6.336 y luego como está al cuadrado pues sería como dividirlo dos veces, ¿no? Y vean que nos queda 0.98 y si multiplicamos 0.98 por 10, ahí está 9.8. Esta es la gravedad promedio de la Tierra. ¿Sí? Entonces, pues no sé si hay alguna duda en el problema número 5. No, profe, gracias. Sale, entonces, pues bueno, aquí voy a detener la grabación de la clase.